Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la conferencia. Estábamos esperando por la tarde tan rara que hace, que no sabemos si es verano o es invierno, con la lluvia y el calor. Gracias a todos por venir y bueno, pues vamos a cerrar ahora el ciclo de conferencias de Asemella aquí en el Colegio de Médicos de Madrid y nos va a hablar pues el doctor Juan José Aliosad, que es médico estomatólogo, es asociado numerario de Asemella y es escritor, también le gusta mucho la filosofía y sobre todo también es pintor. Entonces nos va a hablar sobre el reflejo de la realidad en la pintura. Y estoy segura, bueno, que su conferencia va a ser muy interesante porque va a mezclar la literatura, la filosofía con el arte, como hizo en su discurso, que fue realmente extraordinario. Si queréis ver algo de su discurso, pues en nuestra página web está colgado. Así que nada, pues nada más, te cedo la palabra. Juan. Muchísimas gracias, presidenta. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. La verdad es que, bueno, no estamos muchos, pero mejor, porque así es más coloquial, así hablamos entre unos y otros, no es un monólogo, ¿no? Bueno, además para mí estar aquí en el colegio, yo toda mi vida he estado colegiado desde el año 82, que acabé la carrera, me colegié en el Colegio de Médicos de Madrid, es el único colegio donde he estado inscrito y además pues tengo el número 29.099 del que hacían antes, ahora han puesto unos dígitos delante, pero vamos, mi número es el 29.099, entonces para mí estar aquí en el colegio es como estar en casa y es una auténtica placer, ¿no? Poder compartir con vosotros y en este lugar lo que voy a hablar, que bueno, yo lo llamo el reflejo de la realidad en la pintura, cómo es la percepción del ser. En realidad, claro, si hablamos de la realidad, yo cuando estaba pensando en la conferencia, digo, bueno, pues que la realidad, en el fondo, ¿qué es la realidad? ¿Cómo percibimos la realidad? Ese es un término puramente filosófico, ¿no? La percepción de la realidad la han estudiado muchos filósofos incluso antes de Sócrates, ¿no? Desde los presocráticos. Y bueno, digamos que hay muchas percepciones, mucho pensamiento acerca de lo que es la realidad. Hablo de la realidad no ya en el arte, sino la realidad esencial. Yo voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la realidad, digamos, desde un punto de vista filosófico, ¿no? Pero vamos, entendible, ¿eh? No me voy a meter espero no meterme en términos demasiado complejos. En realidad, la mayoría de las personas percibimos la realidad con lo que perciben nuestros sentidos, es decir, lo que vemos. ¿De qué es la realidad? Pues lo que vemos, lo que tocamos, lo que somos capaces de percibir. Esa es una realidad. Pero luego el artista es capaz de reflejar otra realidad. A través del arte, y esto luego vamos a profundizar un poco en ello, a través del arte el artista es capaz de reflejar lo que es el yo intrínseco, es decir, su realidad subjetiva, su ser en sí mismo. En sí mismo es un término, sobre todo psicoanalítico, en el cual lo que percibe el sí mismo es la percepción que tiene una persona de sí misma. Esa percepción puede ser más o menos evidente. Hay personas que no se perciben de una determinada manera, es el yo psicoanalítico, pero no es el yo puramente yo, sino es el yo que yo me percibo a mí mismo como mi yo. No sé si es un poco un juego de palabras, pero es decir, la percepción que tengo de mí en mi yo. Esa sería el sí mismo. Es una percepción que muchas veces puede ser positiva o puede ser negativa. Es decir, existe una parte de nuestro yo, de nuestro sí mismo, que no queremos o que no nos gusta y que intentamos apartar. Eso es el concepto, que luego hablaremos de ello, el concepto de sombra, que es un concepto psicoanalítico elaborado por Jung. Pero bueno, luego iremos a ese término. Es decir, en principio, digamos que los sentidos nos proporcionan una realidad.
En esto se basaban los filósofos empiristas. Hasta el siglo XVIII, digamos que había dos corrientes filosóficas básicas, que eran los filósofos de la filosofía empirista, que era, bueno, pues la figura tal vez más importante es David Hume, y la filosofía y la racionalista. La filosofía empirista lo que dice es que solamente percibimos la realidad con nuestros sentidos. No existe otra posibilidad. Pero claro, nuestros sentidos nos engañan. Por eso los propios filósofos empiristas se les llama escépticos, porque la realidad que nos dan nuestros sentidos puede ser una realidad muchas veces falsa. Al lado de esta corriente estaba la filosofía racionalista, que el precursor más importante es Descartes, aunque luego ha habido muchos, ¿no? En el cual lo que dicen los racionalistas es que no, que los sentidos nos engañan, que realmente la única capacidad que tenemos de percibir la realidad es a través de la razón, de nuestra capacidad de razonar, y que es la única que no nos va a engañar. Y se les llama precisamente filósofos dogmáticos porque piensan que es la única forma de percibir la realidad. Bueno, entonces estaban esas dos corrientes, han estado enfrentadas hasta que vino un señor que las juntó. No le dio la razón a ninguna, pero le dio un poco la razón a las dos. Y me refiero a, cómo no, a Immanuel Kant. Kant, lo que él expuso, en lo que él mismo llamó el giro copernicano, es que la realidad no es el objeto que intentamos ver o percibir, sino que la realidad la formamos nosotros mismos. Es decir, el sujeto percibe una realidad. Cada sujeto percibe una realidad distinta. Cualquier ser percibe una realidad distinta. Él ponía el ejemplo, por ejemplo, de una mosca, una mosca y una manzana. Nosotros vamos a ver una manzana, pero la mosca, ¿qué ve? ¿Una manzana o qué ve? Entonces, en realidad, la percepción que tenemos de la manzana es porque nosotros percibimos esa realidad, pero no tiene que ser la realidad auténtica. Eso lo llamaba él el fenómeno. La realidad auténtica, la realidad esencial, lo que en realidad es, no sabemos lo que es lo que él llamaba el noumeno, la realidad esencial, no sabemos lo que es, pero Kant decía que no le importaba tampoco, para él no era importante la realidad esencial, puesto que no era capaz de percibirla. Lo importante era cómo percibimos nosotros como sujeto la realidad. Entonces, para Kant, la percepción de la realidad, me refiero a él porque tal vez sea lo más es complejo, pero esto está todo en la Crítica de la razón pura, en el libro que él publicó en 1780 y tantos, creo que fue, ya muy mayor era cuando lo escribió. Entonces, él plantea tres niveles de conocer la realidad. El primer nivel sería lo que nosotros vemos con lo que percibimos. Es decir, nosotros podemos percibir un árbol, podemos percibir una cosa que sea blanda, una cosa que sea áspera, en fin, distintas cosas. Entonces, todo eso que nosotros percibimos con nuestros sentidos, lo metemos en un filtro, que es el filtro del tiempo y del espacio. Esto es un filtro a priori. ¿Qué significa a priori? Que no depende de la experiencia. Nosotros nacemos con ese filtro y cualquier objeto, cualquier cosa que nosotros percibamos con nuestros sentidos, la pasamos por el filtro del tiempo y del espacio y creamos conceptos. Ese sería el primer número. Él lo llamaba conceptos puros de entendimiento a priorísticos, que no dependen de la experiencia. Después viene el nivel 2, en el cual ya esos conceptos los vamos a encadenar y los encadenamos mediante la emisión de juicios. Pero esto ya sí proviene de la experiencia. Es decir, por ejemplo, yo digo, este árbol es grande o este árbol es bonito. Entonces ahí ya estoy emitiendo un juicio en el cual he encadenado conceptos, pero ya es por mi experiencia. Es decir, no es universal. A todo el mundo no le va a parecer que ese árbol es bonito. Es particular, proviene de la experiencia. Por tanto, es un juicio a posteriori. Todo lo que es a posteriori proviene de la experiencia. Todo lo que es a priori no proviene de la experiencia.
Y luego pasamos a un nivel 3, que son los razonamientos, en lo cual se encadenan los juicios y aportan conocimiento. Aportan conocimiento que no es universal. Es decir, es un conocimiento que no siempre se va a cumplir, sino que tiene un margen de error. Eso en medicina lo entendemos muy bien, puesto que toda la ciencia médica se basa precisamente en que hay un margen de error. No es una cosa que sea completamente, digamos, universal. Por tanto, cada sujeto elabora su propia realidad a la que solo él tiene acceso. Entonces, el arte en general y la pintura en particular son el medio para poder acceder a la realidad subjetiva del artista. Es decir, ¿qué es lo que nos provoca el arte? El arte lo que nos da la posibilidad es de conocer la realidad del artista. Es como una puerta abierta a la realidad que él tiene, pero además una puerta abierta a su yo, a su sí mismo del que hablábamos antes. Eso es lo importante. Es decir, el arte es la capacidad que tenemos de poder tener ese conocimiento de una realidad distinta a la que nosotros podemos percibir. Pero es que hay otra cosa muy importante, que es la comunicación que existe entre el artista y el espectador. Es decir, igual que nosotros cuando vemos una obra percibimos cuál es la realidad del artista, podemos percibir cuál es la realidad del artista o cuál es su concepto del yo, también a nosotros nos provoca una asunción de nuestra propia realidad. Cuando vamos a un museo y vemos cuadros y nos detenemos en un cuadro y lo estudiamos, realmente nos está provocando una reacción en nosotros. Esa reacción puede ser una reacción que esté íntimamente ligada a nuestro yo, incluso a nuestro yo más escondido. Al ver determinadas obras, podemos intuir aquello que nosotros tenemos reprimido en nuestro yo, que sería lo que Jung llamaba la sombra, que luego me referiré a ello. Con lo cual hay una comunicación entre el artista, su obra y el espectador. Por eso, bueno, en los museos, yo cuando voy a un museo, pues realmente no puedo ver más de 2 salas o 3 salas, estoy saturado. A no ser que esté paseando entre el arte, ¿no? Pero si realmente analizo las obras y las veo e intento que esas obras me capten, entonces no puedo ver más de 2 salas, porque significa una saturación personal, una elaboración personal que es completamente involuntaria. Bien, por tanto, el autor refleja una determinada realidad y el espectador percibe su propia realidad a través de la obra que observa. Es decir, esa comunicación es muy, muy importante. Luego también tendremos oportunidad de detenernos más en este aspecto. Bien, entonces, ya con este preámbulo, vamos a ver algunas corrientes, se me oye bien, ¿verdad? Vamos a ver algunas corrientes artísticas para ver cómo esas corrientes artísticas perciben la realidad. Los distintos autores cómo son capaces de percibir esa realidad. Entonces vamos a empezar con la pintura realista. La pintura realista hablo del realismo del siglo XIX, es decir, digamos la precursión fue a nivel de la literatura con Balzac, Flaubert y Baudelaire, fueron, digamos, los precursores del realismo en la literatura, y luego en la pintura pues ha habido, ahora vamos a ver algunos. En el fondo lo que expone el realismo es ver una realidad tal como es, cotidiana, vulgar, podríamos decir, expresar la vida como es. Digamos, sí, lo cotidiano y lo vulgar de la existencia. Eso es lo que pretende el realismo. No como corrientes anteriores en las cuales la pintura reflejaba muchas veces lo ideal, aunque luego veremos alguna cosa que no es así, pero reflejaba lo ideal. Aquí con el realismo se intenta reflejar lo más cotidiano y vulgar de la existencia. Entonces, tal vez sería
esa realidad fenomenológica, es decir, el fenómeno, de lo que antes me refería hablando de Kant, del fenómeno y del noumeno, es decir, esa realidad que percibimos como tal, cotidiana. La realidad fenomenológica es lo que intenta el artista, tanto en la escritura, en la literatura como en la pintura. Entonces, uno de estos pintores es Gustave Courbet. Gustave Courbet fue un pintor fundamentalmente realista, y él decía, y esto es textual, pintar es un arte esencialmente concreto que solo puede representar a cosas reales y tangibles, un objeto físico. Lo abstracto no puede ser representado por la pintura. Y lo abstracto se refería, por ejemplo, si dijéramos el sentir, el ser, el sentimiento, la emoción. Según Courbet, no puede ser representado. La representación de la pintura tiene que ser de cosas reales y tangibles. Entonces veamos, por ejemplo, este cuadro. Se llama El hombre desesperado. Lo pintó, es un autorretrato, lo pintó en 1845. En realidad, aquí en esta obra, él está siendo contrario a lo que habíamos leído antes. Es decir, esto no es la realidad tangible, esto es su emoción. La emoción que él es capaz de transcribir al espectador que ve el cuadro. Es decir, él está aquí haciendo una exposición de su yo más íntimo, porque es una exposición de el yo, el sí mismo, de la emoción, del sentimiento que tenía en el momento en que realizó el autorretrato. Pero es que también provoca, como decía antes, provoca una reacción en el espectador. Es decir, el espectador ante este cuadro no se queda ausente, percibe esa emoción y se la transmite. El autor le transmite al espectador esa propia emoción. Dentro de la pintura realista tenemos otro importante artista, que es Edouard Manet, que además estuvo mucho tiempo en España, en fin, que tiene en fin, mucho arraigo, ¿no? Edouard Manet fue de los principales, digamos, innovadores de la pintura, y estableció precisamente un puente sólido entre el realismo y el impresionismo. O sea, tal vez fue ese puente entre el realismo y el impresionismo, fue tal vez Manet el que más lo supo trabajar. Entonces, digamos, dentro de ese margen del realismo impresionista, vamos a llamarlo así, pues está esta obra, que se llama Un bar en el Folies Bergère, que lo pintó en 1882. En esta obra, si la analizamos, parece que lo importante de la obra es la imagen de la persona, de la mujer que está en el centro del cuadro. Eso parece lo más importante de la obra, que es una imagen con una facies, bueno, pues que no denota realmente gran cosa, ¿no? Parece pues es como muy superficial, ¿no? Sin embargo, lo importante no está en la figura central. Lo importante está en otras partes del cuadro, que es en el espejo. ¿Por qué? Porque en el espejo es donde se ve cómo era el bar. Y además, a través del espejo vemos que era un bar muy grande, con muchísima cantidad de público, y con lámparas enormes, en fin. Es decir, había cuando vemos el cuadro, en principio nos parece que es una figura solitaria, nos parece como que está pintado que es una figura que está ausente y solitaria. Sin embargo, lo que el autor quería reflejar es que no era así, que la realidad que él percibe es que esta obra, esta persona está en un sitio donde hay mucha gente, y además mucha gente que es con muchos detalles que son muy curiosos. Por ejemplo, hay un trapecista en el cuadro. Hay un trapecista que solamente se le ven las piernas. Es decir, que debía tener un techo muy alto, y de alguna manera solamente se veían lo que son las piernas del trapecista.
Y luego, en cambio, da mucha importancia al aspecto realista, porque hay una parte del cuadro que son las etiquetas de las botellas, están pintadas con mucho detalle. Es decir, que no es un cuadro impresionista, ni expresionista tampoco, aunque tiene facetas por las pinceladas gruesas que puede tener en algunas cosas, pero es una pintura realista que refleja una realidad, pero una realidad que el autor intenta disfrazar poniendo la figura femenina en un primer plano. No es lo importante. Él quería reflejar otra cosa. ¿Por qué? Pues seguramente porque su yo interior estaba sumido en algún tipo de, digamos, circunstancia de mucha duda en la cual él, digamos, no pensaba que lo fundamental en esa duda que podía tener sobre cualquier causa que desconocemos, fuera lo que estaba viendo, sino lo importante es lo que no veía o lo que se le perdía en el detalle. Y por eso pinta esta obra, este cuadro. Bien. Dentro dando un salto en las corrientes artísticas del realismo, vamos a pasar al hiperrealismo. Esto es totalmente distinto. El hiperrealismo se desarrolla en el siglo XX, el realismo se desarrolla en el siglo XIX y el hiperrealismo en el siglo XX. Y nace buscando la realidad pura y esencial, mediante un desarrollo muy virtuoso de la pincelada. Intenta suplir a la fotografía. Es decir, en el siglo XIX nace la fotografía, entonces la pintura queda subyugada, porque en el fondo antes la pintura muchas veces lo que reflejaba, lo que pretendía era reflejar la realidad ambiental que existía. Cuando llega la fotografía, esa función se la quita la fotografía con muchísimo más detalle y mucha más facilidad. Entonces, los pintores intentaron ir más allá. En el siglo XIX se intentó ir más allá de reflejar la realidad, y así nació el expresionismo, así nació el impresionismo y el fauvismo, el puntillismo, en fin, todas las corrientes artísticas que se desarrollaron en el siglo XIX. Y en el siglo XX nació el hiperrealismo como una corriente que era capaz de ir más allá de la fotografía, pero partiendo de la propia fotografía. Entonces, hay algunos autores muy importantes. Nos muestra también una realidad que es cotidiana y ausente de toda influencia idílica. No busca la idealización de la imagen. El objetivo del artista es mostrar una obra perfecta. Una obra tan perfecta que tenga vida propia. Ese es digamos, el objetivo del artista. Entonces, uno de los más importantes y precursores fue Richard Ester. Richard Ester, pintor norteamericano, que si no tengo noticias, está muy mayor, creo que tiene 93 años. Si no me fallan las noticias, vive todavía. Y tiene, bueno, muchos cuadros, pero yo os voy a enseñar este de cabinas telefónicas, que además lo podéis ver en el Museo Thyssen, en la colección permanente está, además creo que es la primera o la segunda sala, y es un cuadro que refleja el hiperrealismo en toda su amplitud. Él plantea una técnica de acrílico con diseño de fotografía, de transferencia fotográfica. Entonces, en este cuadro lo que vemos es unas cabinas telefónicas en las cuales hay unas personas metidas dentro. Yo no sé qué os sugiere el cuadro. Si lo veis, si vais al Thyssen, la colección permanente, digo, si lo veis al natural, que no es un cuadro muy grande, es más bien pequeño, a mí lo que me sugiere es aislamiento. Es decir, los personajes están dentro de las cabinas y están aislados. En el fondo, lo que refleja este tipo de pintura precisamente es eso. En primer lugar, urbano. Es decir, estamos en un ambiente urbano, cotidiano, vulgar si queréis. Al mismo tiempo, comunicación, pero es comunicación que están haciendo las personas dentro de las cabinas, porque en el fondo hay una individualización completa de esas personas que no tienen contacto entre ellas. Yo he ido muchas veces al Thyssen solamente a ver este cuadro, muchas veces he ido solamente a ver este cuadro, y
y me refleja la sociedad. Esto es en el año, lo pintó en el año 67. Fijaros lo que es ahora en el 2025 esa sociedad. Estamos en casi peor. Urbano, por supuesto, individualización. Aquí hoy en día el teléfono nos permite esa comunicación ficticia, porque es una comunicación no personal, pero extremadamente contagiosa y extremadamente adictiva, pero en el fondo con una extremada individualización. Eso es la sociedad actual. Este cuadro nos refleja en el año 67 lo que iba la sociedad y lo que realmente está yendo de una manera dramática, ¿no? Por lo menos en mi opinión. Tenemos otro autor muy conocido que es Edward Hooper. Edward Hooper también está dentro del llamado hiperrealismo, ¿no? Edward Hooper reflejan también el estilo de vida norteamericano. Están cargados todas sus obras de personajes solitarios, rodeados de gente, pero en ambientes que son muchas veces nocturnos. Fijaros, seguramente lo conoceréis, esta obra que es Nighthawks, la traducción literal sería Halcones Nocturnos, realizada en 1942. Hooper era un pintor muy formado, tenía muy formado tanto en filosofía como, en fin, era una persona con mucha formación y que no le gustaba hablar de sus obras. Es más, cuando le preguntaban por sus obras, él siempre decía, la respuesta está en el lienzo. Y efectivamente es así. Esta obra, no sé lo que os sugiere, ahora veré lo que a mí me sugiere, pero en el fondo es un ambiente urbano y un ambiente que es completamente impersonal. Él decía, el buen arte es la expresión exterior de la vida interior del artista, de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Y su vida interior resultará de su visión personal del mundo. Estas son palabras de Hooper. Es decir, el arte debe ser la expresión exterior de la vida interior del artista, lo que yo decía antes, es decir, es el reflejo de nuestro yo, del yo del artista y de su vida interior, y resultará de ahí la visión personal del mundo, porque este cuadro, en realidad, igual que en el cuadro de Esther, nos traduce tres cosas. Una, es un cuadro urbano, es un cuadro de individualización y es un cuadro de soledad. Fijaros que los personajes que están, hay 4 personajes en el cuadro, es un óleo además, en ninguno de los 4 tiene comunicación entre sí, solamente hay 2 personajes que están aquí, pero que si os fijáis ni siquiera están mirando al frente, ni siquiera se están mirando y por supuesto no se están hablando. Esto es la soledad dentro de la compañía. Eso es lo que quería reflejar Hooper en este cuadro, la soledad dentro de la compañía. Aquí hay 4 personas que están auténticamente solas, pero en compañía. Y luego, como digamos, gran precursor del hiperrealismo está Antonio López, que es un pintor español, que le conocéis todos, de Tomelloso además, y él hace una pintura que rozan prácticamente la perfección. Él siempre dice que la pintura, que él no hace pinturas perfectas, que hace pinturas hasta donde le llega su capacidad de realizarlas, que a partir de ahí la obra él nunca la considera perfecta, pero que no puede más, no da más de sí. Es realmente impresionante sus obras, ahora las conocéis seguro, ¿no? Yo os he puesto aquí una que es del año 67, que se llama Lavabo, simplemente, y fijaros que es una obra, lavabo y espejo, estamos en lo mismo, refleja lo que es la soledad dentro de lo que es una casa, ¿no? La soledad, pero además dentro de la soledad más cotidiana y vulgar, ¿no? Él tiene como un poco de visión religiosa, porque él parece como la luz que se refleja tiene un efecto casi religioso, y como lo expresa el propio autor, el propio Antonio López, ese lavabo es casi como un altar. Es la representación de la realidad que hace el autor
traduciendo una impresión enigmática y misteriosa de un propio autorretrato que es invisible y que no está. Él no se pone, no se pone en el espejo. Él se ausenta del espejo y deja la soledad absoluta de la imagen. Por tanto, bueno, como resumen, entonces, como hemos dicho, o sea, aquí en este caso es cotidiano, como he dicho, soledad, es un cuadro que nos refleja la soledad y, por supuesto, la perfección, la perfección de la obra, como digo, el ir más allá de la fotografía, es decir, buscando algo más que la fotografía no puede lograr, ¿no? Bien, entonces, como digo, y volviendo un poco al principio, la realidad que somos capaces de percibir, la percibimos a través de la razón, como hemos dicho antes, a través de los sentidos, pero, y todo es una realidad subjetiva, es nuestra realidad, con mayúsculas, que forma parte de nuestro yo, y luego está la intuición. La intuición nos va a dar lugar a una realidad también. Sabemos que la razón, que me refería antes, es la que aplica el método científico, ya sea con el método inductivo o el método deductivo. La aplicación de la razón y del método científico nos da una realidad, pero una realidad que en este caso sí es objetiva, pero no es universal. Es lo que utilizamos en ciencia, es lo que utilizamos en medicina, es decir, hacemos estudios experimentales para buscar una realidad, pero que sabemos que tiene siempre un margen de error y la estamos utilizando desde el punto de vista racional. El arte actúa de otra manera. El arte nos va a ser, mediante la intuición, ser capaz de reflejar una realidad que es subjetiva, no es universal, pero que nos da la esencia del ser. Es decir, es lo único que es capaz de darnos una esencia del ser. La literatura puede hacerlo, pero es mucho más elaborada. Realmente la pintura es capaz de darnos una esencia del ser simplemente con una imagen. Eso es lo que es lo más característico de la pintura, como intentar concebir esa realidad. Entonces, yo diría, como conclusión, con todo esto que hemos visto, ¿puede una determinada obra de arte reflejar una determinada patología mental? Es decir, si estamos hablando de que una obra nos es un reflejo del sí mismo, del propio autor, ¿puede de alguna manera esto reflejar una patología mental? Bueno, pues en realidad la respuesta creo que tiene que ser afirmativa y lo vamos a ver con bastantes ejemplos, ¿no? En realidad el conocimiento que es capaz de realizar el arte a través de la intuición, es el conocimiento de esa verdadera realidad. Entonces, aquí vamos a meternos en otra corriente que es la abstracción. Es decir, la abstracción en el arte. Vamos a ver cómo las obras abstractas son capaces de darnos una visión más, iba a decir más profunda, no sé si más profunda, pero tal vez más transparente del propio sí mismo del autor y que sean capaces de reflejar en nosotros esa conciencia de nuestro propio ser. Entonces, el arte abstracto refleja una realidad ausente de toda objetividad. En ese caso, siguiendo a Nietzsche, es la más pura expresión de la intuición como método directo de acceso a la realidad esencial. Y vamos a ver algunas obras en relación con la abstracción. Por supuesto, hay muchísimas corrientes de abstracción. Voy a referirme solamente a tres. Y la primera de ellas que me quiero referir es la de la abstracción geométrica, cuyo representante, también lo conoceréis, es Pierre Mondrian, que también hay un cuadro importante de Pierre Mondrian, creo que hay dos, en la Fundación Thyssen, en el Museo Thyssen, en la permanente. Bien, vamos a ver esta obra. Esta obra, que es composición en rojo, amarillo, azul, blanco y negro,
En ella nos aparece una visión estructural de la realidad intuitiva más pura del autor. Si veis, es una obra coherente en sí misma. Utiliza colores primarios, sencillos, con líneas que los delimitan, líneas negras que los delimitan, que nos transmiten precisamente esa idea del encasillamiento y de alguna manera es la pérdida de la libertad. Es decir, colores primarios encasillados que no están libres, están restringidos. Algunos colores son más representativos que otros, lo cual quiere representar el reflejo de la distorsión social en la realidad pura y totalmente subjetiva del propio autor. Es decir, unos colores son más preponderantes, más importantes que otros. Si observamos bien la obra, veréis que solamente hay dos líneas completas. Hay una línea completa vertical, que es esta, y hay una línea completa horizontal, que es esta. Los demás no son líneas completas. La interpretación da una idea de la continuidad en los extremos. Ambas líneas solamente se encuentran en los extremos de la obra. La intención del autor nos refleja que la idea máxima de que lo extremo es lo único que realmente es constante. Es decir, la idea que pretende el autor con esta obra es transmitir que realmente la constancia siempre tiene que ser extrema. Que lo demás siempre va a estar encasillado, va a estar metido dentro de una falta completa de libertad. Esta es la idea que nos transmite el autor. Nosotros podemos tener otra reacción a la obra, que eso es lo que también pretende el artista, que esta obra cree en el espectador una reacción. Si vemos esta otra, que se llama composición en rojo, azul y amarillo, observamos la misma repetición en cuanto a los colores y las líneas negras. Y como en el caso anterior, las únicas líneas completas, como veis, es una horizontal y otra vertical, como antes, una horizontal. Esta es la vertical y la horizontal. Esas son las dos únicas líneas completas que hay. Se encuentran ambas también en los extremos. El rojo es el color principal y sitúa a los demás en un lugar muy secundario, como veis. De hecho, solamente hay un azul y un poco de amarillo. Igual que el rojo también antes era la parte más importante en la obra anterior. Ambas son obras de totalidad de vida, coherentes e intensas. Cuando vemos una obra de este autor, observamos una realidad absoluta y esencial transmitida a través de la propia geometría. Es la geometría pura y limpia, es decir, aquella que nos permite acceder a la realidad esencial, aquella que precisamente antes hablábamos, Kant definía con el neúmeno. Antes os he referido que para Kant existe una realidad esencial que lo llamaba el neúmeno y una realidad fenomenológica, el fenómeno, que es la realidad que percibimos. Bueno, pues para Kant el neúmeno, esa realidad esencial que, como digo, tampoco para él tenía mucha importancia, sí la podíamos obtener, pero solamente era posible obtenerla mediante la matemática y la geometría. De hecho, la geometría era tan importante que en la Academia de Platón, para entrar en la academia, decía, si no sabes geometría, no entres aquí. O sea, que la geometría ha sido muy importante desde los tiempos incluso presocráticos, ¿no? Entonces, Kant dice que precisamente la geometría y la matemática son ciencias a priorísticas, es decir, que son capaces de, partiendo de axiomas que son verdaderos, tener realidades esenciales que sean universales y a priorísticas. Y solamente esto lo logra la matemática y la geometría. Bueno, pues en la obra de Mondrian vemos precisamente esa geometría, esa geometría limitada además, cómo esos colores están limitados por la propia geometría. Y bien, otro autor de la estación geométrica es Donald Jupp. Donald Jupp, también norteamericano, representante también de la llamada corriente minimalista. Vemos que en este cuadro que pongo sin título, que es del año 1993, o sea, bastante reciente,
vemos la expresión geométrica de la idea intuitiva del propio autor. Fijaros que el cuadro, hay un cuadrado blanco encerrado entre unas líneas rojas evidente, extremas y continuas, no como en el caso de Mondrian, que nada más que eran las continuas las que están en los extremos. Y rompen el trazado, tanto lo rompen desde el punto de vista horizontal como vertical. En definitiva, supone el reflejo de una sensación concreta represiva, en la cual el propio autor es el protagonista. Es decir, ese enrejado de un cuadrado, rectángulo en este caso, enrejado por líneas rojas y continuas, es una expresión seguramente de una sensación de falta de la propia libertad que podía sentir el autor. Pero fijaros en esta obra siguiente, que es del mismo autor, de Yap, vemos que el formato cambia completamente, lo cambia de forma dramática. El lienzo está cargado de un rojo borgoña en el cual se inserta de forma completamente inesperada una escuadra de tonos plateados, que la vemos en la parte inferior. Fijaros, una escuadra en tonos plateados. Es una escuadra que nos marca y representa la rectitud del ángulo recto y la posibilidad de reproducirlo con dicha herramienta. En realidad, volvemos a la geometría. El ángulo recto es, digamos, la perfección dentro de lo que es la geometría. Y quien nos mide realmente el ángulo recto es la escuadra. Es lo que nos determina si algo es recto, si tiene un ángulo recto o no. Por tanto, esta pieza, que es tan importante, pero está solitaria, aislada, como tímida y retraída, o sea, como que no quiere aparecer en el cuadro, es sin embargo la pieza perfecta que puede reproducir esa perfección. Es decir, lo perfecto está disimulado, está como ignorado, como que no quiere aparecer por sí mismo. Eso tiene también una traducción que la podemos ver en muchas interpretaciones, pero como digo y he dicho desde el principio, muchas veces lo importante es lo que a nosotros, la reacción que nos produzca este tipo de obras. Como si somos capaces de reaccionar a este tipo de obras pudiendo analizar nuestro propio yo. Eso es lo importante. Mira, ahora os voy a poner dos obras mías que están dentro un poco de este contexto, ¿no? Son obras antiguas, las realicé en el 2002, son óleos sobre lienzo y está representada un poco la estación geométrica. La intuición como medio de expresar la realidad subjetiva mediante la creación artística se ve en esta serie de cuadros y se manifiesta de una forma extravagante. Y voy a decir cómo se ve. Observamos un fondo de cielo primaveral, circunscrito en un marco negro puro, como encerrando la visión de eterna vida en un marco restringido. Refleja la representación de una realidad viva e inevitable, que es el cielo, precisamente. Es evidente, yo cuando realicé esta obra no tenía ninguna intención de realizar esta obra así. Esa es la intuición a la que yo me refería antes, que es la intuición es lo que nos da la creatividad. No tenía yo no tenía pensado hacer esta obra en absoluto y realicé 4 muy parecidas. En este sentido creo que se trata, por tanto, de una obra que refleja la conciencia pre-reflexiva. Y este es un término que, digamos, introdujo Jean-Paul Sartre en algunas de sus obras, sobre todo en El ser y la nada. Esta conciencia pre-reflexiva es aquella conciencia que nos hace actuar sin pasar por la razón. Él ponía, y esto es un ejemplo que pone el mismo Sartre, si yo voy por la calle y quiero coger, él decía un tranvía, pero bueno, ya no existen tranvías, un autobús, vamos a poner, y vemos que ese autobús está parado y que va a arrancar, corremos para cogerlo. No estamos emitiendo un juicio en ese momento. Fíjate, está ahí el autobús, veo que tiene el motor encendido, yo creo que va a arrancar, yo creo que voy a correr para cogerlo. Si hacemos eso, perdemos el autobús. Es decir, actuamos de una forma que él denominaba pre-reflexiva.
Es razonable, está basada en la experiencia, por tanto es a posteriori, pero es prereflexiva. Pues esta obra es precisamente, yo creo, y en este caso, como soy el autor, sí lo puedo analizar a posteriori, 20 años después, es el reflejo de la intuición más pura que estamos realmente revelando una realidad de nuestra conciencia prereflexiva. Es una ventana abierta a nuestro inconsciente. Dentro de esta serie, hice esta otra obra, son 4 cuadros, que son la serie Cielos. Esta obra se llama El invierno. Entonces, repito el formato de una forma casi uniforme, que es una característica de los 4 cuadros que tienen la serie. Como antes, es el trazado limitado de una realidad. Una ventana que se asoma, que es la ventana de la realidad, que es un cielo, pero encerrado dentro de un cuadrado, en este caso cuadrado, volvemos a la geometría, y que lo encarcela. Es decir, la realidad más evidente está encarcelada por nuestra propia conciencia, en este caso prereflexiva, porque no está razonada. Es decir, este tipo de pintura abstracta es un fiel reflejo de esta conciencia prereflexiva motivada y creada por la propia intuición del artista. En este caso son obras mías, pero en las otras que hemos visto es igual. Bien, conciencia prereflexiva. Volvamos a la pregunta que hacíamos. ¿Una determinada obra de arte puede reflejar una patología mental? Fijaros, vamos a ver. Aquí tengo que volver al concepto de sombra, de Jung. ¿Qué es la sombra para Carl Jung? Carl Jung, discípulo de Freud, pero bueno, él desarrolló el psicoanálisis con mayor profundidad. Jung estaba muy formado en filosofía, Freud no, Freud era sobre todo tenía una motivación médica. Jung también era médico, pero estaba muy enfocado con y bueno, es el exponente de la llamada conciencia colectiva, ¿no? Bueno, el concepto de sombra que introduce Jung nos dice que hay una parte de nuestro consciente que no queremos admitir y que todos podemos tener. De hecho, yo creo que todos tenemos. Es decir, es aquella parte de nuestro consciente, y es consciente, no es inconsciente, es consciente, que no nos gusta de nosotros mismos. Esa parte es lo que él denominaba la sombra. Esa parte la podemos reprimir y entonces estamos haciendo una represión, intentamos llevarla a nuestro inconsciente, no es posible, porque siempre va a quedar en el inconsciente, pero está reprimida. Y esa forma es lo que él denominaba la sombra. Eso puede ser origen de conductas neuróticas o no, depende luego de la capacidad que tenga el yo de poder dominar esa sombra, de alguna manera. Entonces, en este término tenemos que, digamos, meternos en lo que es la filosofía existencialista. La filosofía existencialista hay 4 autores fundamentales, hay muchos, pero bueno, los autores fundamentales son Friedrich Nietzsche, que él nunca dijo que fuera existencialista, pero está, digamos que su obra, y si habéis leído Así habló Zaratustra, es una obra existencialista pura. Heidegger, por supuesto, por Sartre y Albert Camus. Ellos, los 4, parten de la idea del ser arrojado al mundo. Es decir, el ser humano es un ser que está arrojado a un mundo en el cual no ha tenido ninguna intervención en ese mundo al que es arrojado. Albert Camus escribió un libro que se llama El mito de Sísifo, que refleja un poco lo que es este ser arrojado al mundo. Sísifo es un personaje que es castigado por los dioses y que lo obligan a subir una piedra hasta la cumbre, una piedra grande hasta la cumbre, y luego cae otra vez. Y él tiene que volver a subirla y vuelve a caer, y así la eternidad. En el fondo, la vida, si la analizamos, es el mito de Sísifo, porque la cotidianidad es el mito de Sísifo. Entonces, hay ante
esta ser arrojado al mundo, esta asunción del mito de Sísifo, esa asunción personal de que estamos en una vida que es un mito, es el mito de Sísifo, cualquiera que no analices así, existen varias posibilidades de actuar, ¿no? Y esto Camus lo relata en su obra. La primera es el suicidio. Es decir, el suicidio dice, bueno, pues a mí esto no lo entiendo, no me convence y me voy de aquí. Esto, el suicidio, el ser humano, bueno, cualquier ser viviente tiene dos grandes columnas, que es el instinto de supervivencia y el instinto de reproducción. Por tanto, para suicidarte tienes que tener anulado tu instinto de supervivencia y eso solamente se anula con una alteración psicológica. Por tanto, el suicidio que Camus decía que era una actitud cobarde, en el fondo es una actitud patológica. La segunda forma es mediante la religión. La religión, al fin y al cabo, nos da la posibilidad de poder entender que existe una vida más allá. Prácticamente todas las religiones nos hablan de una vida más allá, la no asunción de la caducidad, porque te vas a morir, pero vas a ir a un sitio mejor, vas a estar en presencia de Dios, etcétera, etcétera. Esa es la segunda vía. Y la tercera vía es buscar un propósito dentro de la cotidianidad. Es decir, buscar algo que nos haga, como hizo Sísifo. Sísifo encontró ese propósito y se encontró feliz de subir la piedra y que ésta volviera a caer. Eso es el método que plantea el existencialismo. Entonces, ¿cómo distintos, yo me haría dos preguntas. ¿Cómo distintos autores caminan por esta vía del enfrentamiento a la propia esencia descabellada que tiene la vida? ¿Cómo actúan distintos autores, distintos artistas? Y la segunda pregunta que me hago es si de algún modo en sus obras se refleja este propósito. Este propósito, la tercera vía que hablábamos, el propósito de encontrar una razón a subir la piedra. O bien reflejan la tragedia a la que se enfrentan y que puede originar una cierta patología mental. Es decir, los autores, los artistas, cómo se enfrentan a este mito de Sísifo y cómo buscan el propósito si es que lo buscan. Si es que lo buscan o han caído en una cierta patología mental. Fijaros en este cuadro. Este cuadro es de Bruegel, el viejo siglo XVI, y se llama El triunfo de la muerte. Fijaros que en el siglo XVI pintar un cuadro en el cual la muerte solamente estuviera la muerte presente en la obra era muy, muy difícil. No existen muchas obras de este estilo, ¿no? Esta es la asunción de la propia caducidad. Es decir, el autor no tiene miedo a reflejar lo que es la vida, la caducidad que él lleva intrínseca a la vida, y lo refleja en el siglo XVI de esta manera, con esta obra que, si os fijáis bien, todos son personajes que han muerto, y es una obra muy descabellada, es una obra caótica de desesperanza ante ese final inevitable que tenemos. Y Bruegel introducía en sus obras términos como la destrucción, que se ve en el cuadro, lo obsceno, lo prohibido, con la posible interpretación de emociones no aceptadas o reprimidas de su profundo preconsciente. Es decir, seguramente Bruegel tenía una cierta visión muy especial de lo que podía ser la vida y de su propia conciencia. Hay varios estudios que recogen la relación entre la creatividad y una cierta tendencia a la patología mental. Existe un estudio de Andreasen de la Universidad de Iowa que realizó, fijaros, un estudio en un taller de alumnos escritores becados por la propia universidad y estudió la prevalencia de estados depresivos o psicóticos comparado con un grupo de alumnos que no eran escritores y que no, por tanto, era un grupo de alumnos control. Y llegó a la conclusión de que la presencia de este tipo de estados patológicos era más frecuente entre el grupo de los alumnos escritores y de sus familiares que en el grupo control. Es decir, también afecta también a los familiares. Es decir, a la descendencia y la ascendencia familiar. La genética, al fin y al cabo.
En Harvard también se llevó a cabo una investigación en una población de estudiantes en la que se comparó la patología depresiva con la creatividad y concluyendo que había una importante relación entre ambas, entre la patología depresiva y la realidad. Es decir, existe una relación entre la psicopatología y la propia creatividad. ¿Hasta dónde llega esa relación? Pues vamos a verlo en 4 aspectos muy breves. En primer lugar, en cuanto al daño cerebral, es decir, en la enfermedad de Alzheimer. Fijaros, William de Kooning. William de Kooning, que es un pintor, tal vez uno de los pintores más importantes del siglo XX, realizó obras, no muchas obras. Él realizaba obras en las cuales era muy perfeccionista y le costaba mucho realizar obras, era muy parco en la creación. Tuvo distintas, digamos, problemas psicológicos y tuvo a los 70 años una sequía creativa. Y a partir de ahí empezó a pintar de una manera distinta. ¿Por qué? Porque empezó a padecer Alzheimer. Entonces, ¿qué pasó cuando él empezó a padecer Alzheimer? Que empezó a crear enormes cuadros en grandes cantidades, más de 200 al año. Fijaros lo que supone. E inundó el mercado del arte durante los 3 últimos años de su vida. Fijaros, este cuadro, él murió en el 97, este cuadro es de 10 años anterior, pero es un reflejo de esa última parte de su vida en la cual ya estaba sufriendo los problemas del daño cerebral generados por el Alzheimer. Es decir, nos cambia. El daño cerebral cambia digamos, la posibilidad creativa y muchas veces no quiere decir que sea peor, simplemente es distinta. Trastornos psicóticos. Pues los trastornos psicóticos también están muy en relación con la creatividad. Giorgio de Chirico, este es un cuadro de Giorgio de Chirico, que además era un aristócrata que desde niño fue muy hipocondríaco y padeció trastornos digestivos y estaba muy apegado a su madre. Sufrió un internamiento por psicosis cuando tuvo que ir al servicio militar. Luego se convirtió en uno de los ídolos de los pintores surrealistas. Luego sufrió más tarde episodios psicóticos. Tuvo mucha relación con André Breton, pero luego se enfadó también con él. Regresó a Italia, él era italiano, de ascendencia griega, y empezó a decir que su obra, que había hecho durante los últimos 10 años, en realidad no era una obra suya. Es decir, tuvo una crisis de identidad. Vivió solo y murió en un hospital como un loco. Así murió de Chirico. En esta obra, fijaros que es una obra muy simple en cuanto a la acción creativa, porque bueno, pues incluso las perspectivas son muy simples, casi diría infantiles, pero es una obra que refleja soledad, absoluta soledad. Hay solamente 2 figuras, que en este caso no como en el caso de Hooper, pero en este caso sí están con una digamos, relación. Parece que se están dando la mano o que están hablando, pero están en un marco que es hostil, es solitario, no es un marco atractivo para estar. Y los colores que utiliza reflejan precisamente también esa actitud. Otro ejemplo, y ya voy terminando, no quiero cansarlo más, que creo que me estoy alargando demasiado. Bueno, otro ejemplo muy característico es el de Van Gogh. Van Gogh era un psicótico, posiblemente sufrió una psicosis esquizoafectiva y padecía también episodios de inquietante extrañeza, de falta de identidad. Dicen que durante sus brotes de psicosis aguda no pintaba. Eso dicen algunos críticos, por ejemplo Robert Hughes, dice que las obras del artista nunca fueron ejecutadas durante los brotes psicóticos, pero también hay autores que piensan que sí. Este cuadro lo pintó un año antes de suicidarse. Parece ser que también hay controversias, pero que se suicidó. Bien, fijaos el autorretrato. En primer lugar, transmite una sensación de no asunción con la vida que tiene.
no asunción, él no asumía su vida. En lo que hablábamos antes del mito de Sísifo, él no ha encontrado un propósito para seguir subiendo la piedra. Él tiene cara de disgusto, de enfado, de no entender por qué está aquí, de no entender por qué ha sido un ser arrojado al mundo. Ten en cuenta que Van Gogh además no vendió ningún cuadro en toda su vida. Fue su hermano Leo el único que le compró un cuadro y que luego el que hizo, bueno, ya sabe la historia, ¿no? El que luego, tuvo sobre todo la mujer de su hermano la que un poco impulsó su obra, pero fue un perfecto desconocido. Y bueno, pues yo creo que este autorretrato refleja muy bien precisamente esa ausencia de no haber encontrado un propósito en su vida. Y posiblemente por eso buscó la primera vía de la que os hablaba antes, el suicidio, para acabar con el subir la pila constantemente. Y bien, en realidad el campo que guarda más relación con la pintura es la depresión. El trastorno depresivo y la creatividad pictórica han estado siempre muy relacionados. Existe un estudio muy interesante sobre 15 pintores expresionistas abstractos de la Escuela de Nueva York, que tanta importancia tuvieron en la historia del arte después de los surrealistas. Estudiaron a 15 pintores consultando su biografía y cotejándola. Y se concluye de estos 15 que 3 de ellos se suicidaron. 7 estuvieron ingresados en un hospital psiquiátrico, 6 sufrieron depresiones y 5 arrastraban problemas con el alcohol. Comparado con la población normal, pues la diferencia es enorme. Es decir, sí existe una relación muy directa entre estos cuadros psicopáticos y la creatividad. Y un ejemplo de esto, sin duda, es Marc Rothko. Marc Rothko, que tenéis un cuadro también de él en la Fundación Thyssen, un cuadro grande además, pintaba primero de una forma impresionista y después pasó al cubismo, pero después, cuando murió su madre y se separó de su mujer, padeció una serie de depresiones, empezó a pintar estos cuadros, los campos de color. Los campos de color se refieren a pinturas abstractas compuestas por grandes áreas rectangulares de color que muchas veces no tienen sintonía unas con otras. Si os fijáis, estos colores no tienen sintonía entre sí. Sin embargo, están ahí circunscritos y enmarcados, pero no están enmarcados como en el caso de Mondrian por ningunas líneas, están enmarcados en ellos mismos. Es decir, no están, restringidos en su libertad. La libertad es total porque es la libertad que tiene todo el lienzo. Rothko utilizaba el color como un medio para expresar precisamente estos estados emocionales profundos, más de lo meramente visual. Es decir, él experimentaba esa expresión, esa forma de transmitir su propia racionalidad. Él se hizo muy famoso, fue uno de los pintores más importantes del siglo XX y a los 60 años sufrió de nuevo una segunda ruptura matrimonial, una depresión muy, muy grave y un abuso de alcohol, de drogas y de tranquilizantes. Entonces sufrió un problema vascular y le prohibieron crear cuadros grandes y empezó a pintar cuadros como este. Fijaros, este lo pintó el mismo año en que él se suicidó, porque él también se suicidó con 67 años. En este caso, fijaros cómo son los colores, esa ausencia de color, no hay color, pero y además están delimitados lo negro con lo gris, casi en la misma proporción. Es decir, él ya no era capaz de limitar ni siquiera lo que podía ser algo, entre comillas, de felicidad de algo que podía no ser nada, absolutamente nada. Y por último me voy a referir a Munch. Munch, él se hizo muchos
selfies, en este caso pues, selfie, porque se lo hacía él a sí mismo. Es un autor que tenía bueno, pues, graves problemas de depresión. En palabras textuales de él, fijaros lo que él escribía, dice: estaba al borde de la locura, era solo tocar y caer. Así como Leonardo estudió la anatomía humana y disecó cuerpos, yo trato de disecar almas. Mis problemas son parte de mí y por lo tanto de mi arte. Ellos son indistinguibles de mí y su tratamiento destruiría mi arte. Fijaros lo que dijo. Su tratamiento destruiría mi arte. Volvemos al principio de la conferencia, es decir, la relación entre la creatividad y el arte. Él decía, quiero mantener mis sufrimientos. Se hacía este tipo de selfies y realizaba, bueno, pues todos conocéis el famoso grito de Munch, que hubo una exposición aquí de Munch, también en la Fundación Thyssen, hace años, y no estaba, había mucha obra de él, pero no estaba el grito. Bueno, hay varios gritos, o sea, no pinto solamente uno. Fijaros cómo él describe por qué pintó este cuadro. Él dice: estaba caminando con dos amigos, luego el sol se puso y el cielo bruscamente se tornó color sangre y sentí algo como un toque de melancolía. Permanecí quieto apoyado en una baranda, mortalmente cansado. Sobre el fiordo azul oscuro y de la ciudad colgaban nubes rojas como sangre. Mis amigos se fueron y yo otra vez me detuve asustado con una herida abierta en el pecho. Un gran grito atravesó la naturaleza. Esta es como él describe por qué pintó y cómo pintó el cuadro, por qué le nació la inspiración de pintar el cuadro. Bueno, voy a nombrar solamente a Salvador Dalí, porque Salvador Dalí es todo lo contrario. Salvador Dalí no tenía ninguna alteración psicológica, él se creó un personaje como que la tenía, pero estaba perfectamente cuerdo y expresaba, él buscaba mucho lo que decíamos, la reacción, más que explorar en su yo, que yo creo que su narcisismo le impedía poder que los demás pudieran explorar en su yo, el yo íntimo de él, porque luego él sí reflejaba un yo, pero que era totalmente artificial. Él buscaba la reacción del espectador, cómo el espectador reaccionaba ante sus obras. Este es El torero alucinógeno, que es un cuadro, bueno, pues muy bonito. La verdad es que Miró es impresionante porque es una exaltación de la imaginación y de una gran técnica pictórica, ¿no? Entonces, pero no tenía ningún tipo de alteración psicológica, todo lo contrario. Y luego, ya para terminar, bueno, os presento una obra mía. Esta es una obra más bien reciente, es del 2022. Es un formato grande, es un tríptico en el cual aparecen tres facies, siluetas, caras, pero distorsionadas, completamente distorsionadas. Es un óleo sobre lienzo con transferencia modificada, también con técnica de transferencia modificada. Caras escondidas, caras como que no se quieren ver. Ellas se están refugiando en la oscuridad del negro del fondo. Se refugian en esa oscuridad, ¿no? Y no quieren ser percibidas. Bueno, no voy a daros ninguna interpretación del cuadro, lo dejo ahí para que cada uno tenga la reacción ante la obra que quiera tener y ya está. Y con esto pues os termino. Muchas gracias por vuestra atención y siento haber sido pesado si lo he sido, ¿eh?